alertó en su informe de la ley entre la primera y la segunda vuelta de que si bajábamos las penas máximas, entonces podrían darse casos de revisión de las penas. Y eso justificó, y además quiero reconocerle aquí el empeño al ministro Campo, que era el ministro de Justicia en ese momento, porque tuvimos muchas conversaciones con él y fue un empeño constante del ministro Campo, no solo de él, de otros muchos juristas que participaron en la elaboración de la ley, pero se lo quiero reconocer, el no bajar los tipos máximos. Y eso se modificó entre primera y segunda vuelta. De lo que alertaba el Consejo General del Poder Judicial, y cumplimos con lo que decía, era de no rebajar las penas máximas. Nadie pudo pensar que si se bajaban las mínimas, eso, o se reorganizaban o se modificaban las mínimas, eso podía conllevar reducciones de las penas, porque existe jurisprudencia, quiero leértelo para no equivocarme ni un milímetro en lo que dice la circular de la Fiscalía General del Estado. En las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este código, el nuevo código, cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo código. Es decir, que si no bajas las máximas, si la pena que se ha impuesto entra dentro de la nueva horquilla de penas, del nuevo rango de penas, por intentar explicarlo más claramente, no cabe la revisión. Precisamente que claro lo tendrían los diferentes ministerios que participaron de la elaboración de la ley, incluso el Ministerio de Justicia y después el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, todos los órganos que nos hicieron comentarios para mejorar la ley y para garantizar su correcta aplicación, que nadie nos dijo que tendría que ser necesaria una transitoria igual que la que había en ese código, porque todo el mundo asumía que se cumpliría con esta jurisprudencia, que cumpliría con esta misma norma. Reformas penales sí se ha incluido esa disposición transitoria. Aquí valoraron incluirla y lo descartaron. ¿O no se contempló? Estaba tan claro que se cumpliría con la jurisprudencia y que si las penas impuestas formaban parte de la horquilla o del rango nuevo de penas no se revisarían a la baja, que no se vio necesario incluirlo. Entonces, ¿usted cree que la ley está perfecta como está? Creo que en este caso, en los casos que estamos pudiendo tener acceso a las sentencias de reducciones de penas, que insisto, hay otros muchos casos en los que los agresores están pidiendo reducir la pena y no se les está concediendo, hay más casos de esos que de reducciones de penas. Ministra, me hablas solo de las decisiones sumadas de una única audiencia provincial. En el resto de España se están tomando decisiones en la dirección opuesta. En menor número, pero en todo caso, por lo que estamos pudiendo estudiar, porque hay informaciones periodísticas que después en estos casos hay que ir caso a caso analizando cuáles son los motivos de la reducción, sí nos estamos encontrando que hay un problema de aplicación de la ley, en concreto de la reforma del Código Penal. E insisto, precisamente por eso esta mañana me refería a lo que nos alerta Naciones Unidas al respecto de cómo la falta de perspectiva de género puede llevar. Naciones Unidas es bastante estricta en lo que dice. Dice, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes, que es algo que está ocurriendo ahora. Pongámonos en la piel, ¿no?, de esa chica de 13 años en el momento de la comisión del delito, a la que su padrastro le obliga a hacerle una felación y, por ejemplo, no se ve que ahí prevalezca una posición de superioridad, ¿no? Dice también el Comité Cedado de Naciones Unidas, los estereotipos, el machismo, puede hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa. Nosotras analizamos que hay un problema de aplicación de la ley y quiero insistir por eso ante la alarma social que se genera, porque al final eso lo que se genera es inseguridad en las víctimas y yo creo que si hay una voluntad que ha quedado clara por parte del Ejecutivo y por parte del Legislativo es que la voluntad de esta ley es dar un marco efectivo para proteger la libertad sexual. El miedo es que las víctimas no vean garantizados sus derechos y que pueda haber decisiones judiciales que mantengan en la impunidad a los agresores. Y la voluntad del legislativo es clara respecto a que estas dos cuestiones tienen que garantizarse, que no hay impunidad para los agresores y que las víctimas se ven defendidas. Tan claro lo vieron no solamente el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Justicia, los diferentes ministerios implicados, el conjunto del Gobierno, pero también el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, que ningún organismo planteó que fuese necesaria esa transitoria, porque la jurisprudencia ya es muy clara y los jueces estaban tomando decisiones en base a esa jurisprudencia. Por eso quiero insistirte en que si hubiese un error o si hubiese una posibilidad de mejora, es decir, si yo creyese que modificando la ley podemos garantizar mejor los derechos de las víctimas, sería la primera en plantearlo.